bienvenidos y todas bienvenidas a esta Casa de la Cultura, esta Casa de las Letras, que siempre decimos las mismas palabras, yo las repito un día y otro día, pero me gusta porque cuando hay como una especie de fórmula de educación y de entrega, yo creo que no viene mal repetirla. Y es que esta es la casa de Caballero Bonal, pero es la casa de todas las personas que aman las letras, porque él así lo quiso, que este fuera un centro de no solamente de conservación de su obra y de su legado, sino sobre todo de apoyo a los que crean, a los que leen, a los que escriben, un centro, digamos, emanador de cultura. Eso es lo que quiso y lo que estamos intentando año tras año, a pesar de que ya, como sabéis, él hace unos años que falleció. Y aquí seguimos. Esta semana pasada empezamos, a partir del día 8 de marzo, que fue el día de conmemoración de la mujer, Día de la Mujer, hemos querido hacer una serie de actividades donde la voz de la mujer fuese la protagonista. Hemos tenido una charla sobre Alfonsina Storni en boca de María Ángeles Robles, periodista y escritora. Hoy tenemos a nuestra querida Pura Fernández Segura, acompañada de Julita alias San Segundo, las mujeres que vienen también a hablarnos de poesía, aunque la poeta en este caso es Pura, Julita es su presentadora y su acompañante. Pero dos voces de mujer interesantes e importantes para iluminar esta tarde. Y el lunes, tendremos también a otra poeta, también casualidades de la vida, de Granada, que se llama Ana Delgado, a la cual presentará la periodista Sonia Herrera, que es de aquí de Jerez, una periodista de Jerez que también ha escrito un libro de poesía sobre mujeres, sobre maternidad, sobre no maternidad, un libro que yo creo que tiene mucha cabida en estos días también y en estos momentos. Así que son estas tres actividades, pero hoy es la central, o sea, que tú tienes aquí el meollo de la cuestión. Estamos muy contentos de que hayas venido a Jerez, que es la primera vez que estás en esta mesa, pero que no sea la última. Así que nada, yo no voy a quitar tiempo porque sé que Julita se ha preparado con una presentación muy bonita, así que le voy a dejar a ella la palabra y después la poeta nos contará y nos leerá, si ella quiere, algunos poemas de su libro que se llama Ciega Claridad. El nombre de por sí es muy poético, incluso la portada, la cubierta, el diseño nos hablan de lírica, de poesía, muy delicado y muy bonito desde su entrada. Así que, Julita, te tienes que dar al botón rojo y ya puedes hablar. Buenas tardes. Hoy presentamos en Jerez el poemario Ciega Claridad de Pura Fernández Segura. Lo primero, dar las gracias a la Fundación y a Pepa Parra por hacer posible la presentación de este libro. Para mí es una alegría y una satisfacción enorme que su libro sea dado a conocer en la Fundación Caballero Bonal y ante todo el público que ha podido venir. Os contaré quién es Pura. Pura, granaína, nació en Cortijo de Luchena, Purullena, Granada. Actualmente vive en Guadix. Y la niña que se aburría, pues licenciada en Geografía e Historia, sección Historia Contemporánea, grado en Ciencias Teológicas por la Universidad de Granada. Es una santa porque ejerce como docente en estos tiempos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ribera del Fardes. Por lo tanto, es profesora y poeta. Poeta y profesora. Y digo poeta porque como tal ha publicado Zona Próxima con la editorial Tauro en 2014, Rosa de Ausencia en el 2021 y el que presentamos hoy, Ciega Claridad, con la editorial Entorno Gráfico. Pura ha recibido
recibido diversos premios y reconocimientos. Y sus poemas han sido recogidos en diferentes antologías, entre las que destacamos: primera antología de poetas accitanos, Guadix se nos hace nostalgia; antología Puente entre palabras, premio al poema latido; antología Festival Grito de la Mujer en Jerez de la Frontera y en Córdoba; antología Poetas Andaluces de Ahora; antología Poesía Granadina; antología El vuelo de la arcilla; antología La satisfacción del deber cumplido, 100 años sin Andrés Manjón, perdón. Antología Hijas del Laurel; Poesía que camina, poesía de poetas españoles, en el Instituto Cervantes en Bruselas, en octubre del 22. Y como no para, pues tiene que seguir haciendo más cosas y participa en el Festival Internacional de Poesía de Granada. Diversas actividades que cada año organiza Granada como ciudad de la literatura de la UNESCO. Recitales, talleres, presentaciones, conferencias, colabora en distintas revistas y en medios de difusión literaria como Estación Poesía, La Galla Ciencia, Sur Literatura y Lumbre, entre otras. El poemario que presentamos hoy, Ciega Claridad, en la primera lectura que he hecho, me transmitió humanidad, hondura, emoción, poemas que te lanzan a una segunda, a una tercera, a una cuarta lectura. Las citas que ha elegido para el comienzo de su libro son un pórtico inmejorable para entrar en el mundo poético, para en el mundo interior de Pura Fernández Segura. En la presentación que se hace en Guadix, en el Ayuntamiento, de la mano del escritor y poeta Antonio Enrique, que por cierto, puro cotilleo, pasó bastantes años en Jerez, no solo como docente, sino también siendo parte activa del mundo literario y poético de esta tierra. Antonio Enrique hace las siguientes reflexiones. Es Ciega Claridad un libro profundo, de emoción, de plenitud. Son palabra introspectiva y meditativa. No estamos ante un canto, o quizás sí. Estamos ante una poesía de vuelo filosófico, persuasiva, no impone, no desvela. Una palabra limpia, clara, precisa. Una exigencia poética, un lenguaje cabal y preciso, impregnado de luz, ebria y visionaria, intuitiva y cercana. Poemas que se abisman en la nostalgia, la incertidumbre, el deseo. Para adentrarnos en el ámbito de las emociones, porque si un poema no te conmueve, no sirve para nada. Ciega Claridad es un libro de amarre y afianzamiento, no es un tercer libro, es un libro de plenitud. El poeta Antonio Praena escribe: Pura Fernández Segura ha posado en Ciega Claridad una mirada radicalmente cordial e inteligente, esa que deja de amanecer en lo visible de este mundo, una claridad que da sentido a la existencia y a su misterio. Pero si la fulguración es un hecho en estas páginas, libro de horas en plenitud redondo,
se lo debemos a que la poeta logra hacer poesía, la poesía. La confluencia inexplicable de contenido y forma, experiencia y cultura, claridad y zozobra. Así se muestra este libro que inscribe a Pura entre las poetas, cuya personalidad no tiene vuelta atrás y se reconoce por sí misma. He querido traer las citas de dos reconocidos poetas que son grandes conocedores de la obra de Pura, que me han servido para llevar a cabo esta presentación. Ciega claridad tiene 3 partes. Temet nostre, conócete a ti mismo. Cerrado de mis horas y memoria. En Temet nostre es una invitación a reflexionar. Y Pura nos dice, es preciso abrirnos en canal y a punta de cuchillo penetrar en lo oculto y sacar al sol la parte insondable del ser que nos conforma. El poema El fruto de la nada nos invita a perderse en el silencio de la nada, vacío que en lo uno nos religa, tránsito que ha de dar en abandono, despojados y en solitud desnudos. Quizá entonces la hora cierta llegue en modo de ciega claridad o luz extrema. La segunda parte, con el poema de formación, me siento tan identificada, vamos a ver, lo voy a explicar. Me hace recordar las horas pasadas delante del libro de matemáticas, a todos y a todas los que no nos gustaban las matemáticas, con un nudo en el estómago, pensando, ¿qué hago con esto? Pero, al final del poema, Pura dice, el cálculo no entró nunca en mis cálculos. Así, los brillos y oropeles fueron a mano de los audaces. Igualmente me ha sucedido con el poema Danza. Poema que me ha emocionado especialmente. Especialmente porque me recordaba mis clases de danza y más concretamente las bellísimas fotografías de mi nieta en sus clases de baile en Alemania. Así dicen algunos versos de este hermoso poema. Cuerpos núbiles suben al cielo las manos, agitando cintas ingrávidas que al aire pintan sierpes de colores. Como la poeta nos tiene acostumbrados, da un quiebro al final del poema y pasa de la belleza del baile de las niñas a la reflexión de cómo a veces miramos pero no queremos ver. Por último, que ya estoy siendo muy pesada, por último, In Memoriam. Manos y Don Pedros son 2 magníficos poemas homenajes a su madre y a su hermano Paco. Yo me pregunto, Pura, ¿cómo es posible, ante un folio en blanco, ser capaz de escribir poniendo los sentimientos de los lectores y las lectoras a flor de piel? Dime. Bueno, yo creo que es un misterio. Se escribe evidentemente para que nos lean los poetas, ¿no? Los escritores en general, finalmente escribimos para que alguien nos lea, si no, pues no hay libro. Pero el proceso de creación de un poema pues, es algo, como ahora leeré, es algo como misterioso. Y si logra que eso
luego que remueva por dentro en el lector, pues ya estás consiguiendo eso que considero yo que es la poesía. Pero cuando estás escribiendo el poema, cuando te viene eso que se llama el duende o como quieras que se llame, pues no piensas realmente si le va como al dictado, va escribiendo como si algo misterioso te fuese guiando la mano, y luego, si eso, lo que sí sabemos los poetas, cuando nos sale la cosa redonda, entonces decimos, esto llega, esto transmite, ¿no? Eso sí que, y eso produce un placer realmente muy satisfactorio. No sé si Sí. Pura, ¿tú percibes que un poema transmite esa fuerza emotiva cuando estás escribiendo? Sí, yo, bueno, acabo de, claro, casi de contestar, ¿no? Cuando realmente hay algunas veces que tarda mucho en escribir un poema, otras veces te sale más o menos del tirón, y cuando tú acabas de revisarlo y de darle forma y de quitar de aquí y de allí, ¿no? Es un proceso, ¿no? Hay algunas veces que dices, uy, pues parece que sí, pues parece que ha cuajado, ¿no? Y otras veces dices, lo tiro a la papelera allí porque dice, esto no hay manera de que salga lo que yo quiero que salga, ¿no? Porque es muy complicado transmitir y que ese decir, pues, a los demás les conmueva, ¿no? Les diga algo. ¿Qué te hizo gestar este libro? Bueno, pues esa pregunta te la voy a contestar ahora después, si me permite, para un poco darle una coherencia al texto que voy a leer. ¿Qué aporta Ciega Claridad con respecto a los otros libros tuyos? Bueno, pues yo creo que en este libro se afianza mi voz poética, si es que existe mi voz poética. Yo creo que se va afianzando y que es un libro ya más asentado, con una perspectiva más delimitada sobre los temas que yo voy tocando, ¿no? Creo que, como coincido con estos dos escritores que han nombrado, Antonio Enrique y Antonio Traena, pues que es un libro ya más maduro, se reconoce una voz, una línea de pensamiento, no sé. También escribes prosa. Bueno. Sí, lo sé yo. ¿En qué género te mueves más a gusto? Yo soy poeta. La poesía es donde me muevo con más facilidad y creo que es donde transmito con más soltura, ¿no? De todas maneras, pues también he escrito algunos relatos, he hecho investigación y también pues, conferencias, algunos artículos de divulgación, etcétera, no sé, pero algún ensayo, semi-ensayo, digamos, de alguna figura importante que me ha llamado la atención, sobre todo mujeres. Y bueno, pero yo donde me muevo es la poesía, que, como decía Cervantes, es el género príncipe, el más importante, porque quizás sea el también más difícil, ¿no? Sí, eso lo decía Caballero Bonal. Sí. También Caballero Bonal decía que lo primero era la poesía, que él se sentía poeta sobre todas las cosas y que la poesía necesitaba, ¿no? Había que reverenciar a la poesía, era complicado. Lo más difícil. Sí, es lo más difícil. Sí, porque la poesía no viene cuando tú quieres. Es decir, que no escribes un relato, una conferencia o un artículo de periódico o alguna cosa sobre un autor determinado, una materia. Y bueno, te pones a escribir, busca de aquí, busca de allí, y ya como tienes un poco de oficio, pues vas redactando y tal. Pero la poesía, si no te viene, pues no te viene. Y si fuerzas,
o esfuerzas. Si tienes oficio, a lo mejor te sale algo más o menos que puede pasar, ¿no? Como poema y ya está bueno, pero no tiene ese punto no sé si ella tiene como poeta también. Sí, yo creo que la poesía además, es que en la poesía la palabra tiene que significar mucho más, eso también lo aprendí de él, mucho más que en el diccionario y que en la novela y que en la narración y que en todos lados. Cada palabra tiene que chocar con otra, tiene que producir algo diferente y no es como en el diccionario, cada palabra tiene múltiples significados en relación a las otras en un poema. Yo creo que es muy difícil. Yo también me siento de acuerdo poeta. Pues estamos de acuerdo. Sí, sí, me siento también como que la poesía donde yo me quiero mover y sí. lo que me gusta hacer. Es complicado, pero bueno, se intenta, ¿no? Muy bien, pues yo Bueno, voy a... pues Sí, voy a dar... Voy a leer un Sí. texto y luego ya si queréis leemos algunos poemas. Buenas tardes a todas y a todos, porque aquí están predominando el género femenino. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a Pepa su disposición, su amabilidad, por abrirme las puertas de esta fundación. Para mí es un placer, un privilegio, estoy muy emocionada de estar aquí, de presentar aquí Ciega Claridad, porque esto es un lugar emblemático y referente en Andalucía, por el prestigio del poeta que preside que le da nombre a esta fundación, por la cantidad de personas importantes de la cultura y de la literatura que han pasado por aquí, por la oportunidad que se le da a la gente joven y no tan conocida de que puedan venir aquí a presentar su obra, y también por la cantidad de cosas que hacéis. Y entonces, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Y que darle a Julita pues, como las gracias porque es la verdadera urdidora de este encuentro, por sus generosas palabras, por el cariño y el empeño que ha puesto para que esto se llevase a cabo. Agradeceros a todos los que habéis dejado de pasear y de estar por ahí sentados en una terraza y habéis venido a compartir un rato de poemas, de palabras y de amistad. Muchísimas gracias. A mí me gusta cuando presento alguno de mis libros o en alguna tertulia que me hayan invitado, pues me gusta hacer un previo a lo que es hablar del libro en concreto, hacer una pequeña reflexión sobre qué es la poesía, ¿no? Y es que si la poesía, y yo lo creo así, nos ha acompañado desde siempre, tiene que ver con su enigma, con su manera de desvelar, pero no del todo. Un alumbrar que tiene en sí la oscuridad. Y es así que la poesía, a mi entender, nos permite, lo que has dicho tú antes, renombrar lo que acaso excede el propio lenguaje. Y nos conduce al encuentro con una verdad inesperada en forma de interpelación o de pregunta. Una inquietud, los poetas tenemos una inquietud por verbalizar algo que fascina y estremece. Y nos viene como dado, nos impele a ponerlo, a escribirlo, a decirlo de alguna manera. Por eso no todo se tiene que entender cuando leemos un poema. Como no entendemos muchas cosas que nos pasan. Muchas veces la poesía como nos resulta como extraña, uy, es que yo no entiendo. No todo se tiene que entender, simplemente nos tiene que emocionar, moverse por dentro, como hemos dicho antes, ¿no? Y al hilo de estas reflexiones me voy a permitir leeros algo que a mí me emocionó cuando lo leí. Lo recoge Walter Benjamin, que es un escritor y filósofo y un gran intelectual, sobre un episodio del historiador Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., y nosotros ahora vamos aquí que estamos tan tranquilos y tan contentos y felices, nos vamos a dar un salto a la antigüedad y nos vamos a ir al siglo V.
Cuenta Heródoto que en el año 525 a.C., el imperio persa había conquistado ya prácticamente todo Egipto. Solamente le quedaba la ciudad de Menfis, donde estaba la familia imperial, el faraón con su familia, refugiado. Finalmente, después de un asedio terrible, la ciudad de Menfis cae y el faraón será será prisionero. Y el rey persa Cambises, que se ve que tenía muy mala leche, ¿no? Toma al faraón prisionero y para humillarlo más lo obliga a contemplar el desfile de la victoria persa, donde sus tropas y su propio hijo van vencidos y ultrajados hacia una muerte trágica y atroz. Ante este hecho, el faraón calla, mira al suelo, mudo e impasible. Y será al reconocer entre los derrotados a un viejo y fiel sirviente, el momento en el que prorrumpe en un llanto amargo y sobrecogedor. El misterio de ese llanto nos persigue hasta hoy. No se dice más, no sabemos por qué. La tesis de Walter Benjamin, que yo comparto, viene a decir que la clave para la creación de un poema, en general para la creación literaria, está en lo inacabado, en lo que pudiera haber acontecido, pero no sabemos si pasó, pero pudo ser, en lo que deja el campo sembrado para que nazca y rompa el poema. Y ahora sí ya voy a empezar a hablar un poco de, y también en parte a contestar la pregunta que me hacía Julita. Ciega Claridad, tengo que decir, bueno, se publicó en 2023, un entorno gráfico al cuidado de Francisco Acuyo Donaire, que es el que dirige la publicación, digamos. Es un libro que desde que vuela solo pues me ha dado muchas satisfacciones, se ha presentado en distintos sitios y variados, y bueno, pues en clubes de lectura y bueno, pues estoy contenta con su vuelo. Se gestó a lo largo de varios años, los poemas fueron aflorando desde el silencio y una disposición a dejarme decir. Con la luz encendida para acoger esas visitas imprevistas que muy de tarde en tarde recibimos los poetas. A partir de ahí, los poemas fueron tomando cuerpo, vendría después la revisión, la corrección, las podas, horrible, ¿no? Porque muchas veces se corta, se ve que esto lo tengo que quitar, esto lo tengo que poner. Y bueno, y a partir de ahí pues veo que después de este proceso, pues veo una cierta unidad de sentido en el libro y surge la idea de publicar. Dice Paul Valéry, el escritor, el poeta, que el primer beso nos los regalan los dioses, pero después el poema hay que trabajarlo y pulirlo. Y bueno, pues así se ha ido forjando Ciega Claridad. Con la voluntad, no sé si lograda, de que aunque nos expresamos desde el yo, como no puede ser de otra manera, pues escribimos desde nuestra memoria, desde la experiencia, de la expresión propia, también he querido integrar la mirada de los otros. El mundo en mi mundo. De manera que el poema no hable tanto de mí como desde mí. Que hay una diferencia importante. Sobre el título de Ciega Claridad, pues yo creo que el mismo título anticipa un poco cuál es su vuelo, su aliento o su latido.
Se trata de un oxímoron, recurso literario con el que he querido hermanar dos palabras aparentemente opuestas mediante el sortilegio del lenguaje poético, procurando que cobren sentido y provoquen distintos pulsos interpretativos. Pulsos que transitan en torno a dos vertientes. Una vertiente que engloba la primera parte del libro, que se llama Temes Noster, que significa Conócete a ti mismo, donde la oscuridad y la luz aparecen como elementos opuestos que se amalgaman en torno a la búsqueda de la identidad del ser, del deseo de trascendencia, ante la pulsión que nos empuja o nos religa con lo misterioso, con lo inefable, con lo absoluto. Porque es preciso atravesar la noche para contemplar el resplandor de la aurora. Cruzar el silencio y su desierto para dar con el agua y la frescura del oasis. Será allí el lugar propicio para las visiones teofánicas, cuando el sol está en su cenit y desaparece la sombra, porque quien se atreve a mirar, a elevar la mirada, aun a riesgo de perder los ojos, descubre un espacio de luz extrema, un punto ciego en el que pudiera estar la nada y todo. El deseo de completud, ese lindero donde adivinamos la presencia de lo luminoso, de lo velado, aquello que apenas somos capaces de decir porque rebasa la palabra misma. En la otra vertiente, la segunda parte del libro, Cerrado de emisora, es más emotivo, más sensitivo, son poemas donde los contrarios se plasman como principios coadyuvantes que vertebran la existencia humana. Por un lado el amor, la belleza, el desprendimiento, la compasión, y por otro, pues el mal moral, representado por la guerra, la soberbia, la hipocresía, la injusticia o la ambición desmedida. Ambas vertientes conforman este libro por el cual han discurrido las mansas aguas que nacen en ocultos veneros, aguas cristalinas que espejean la vida, y aquellas que desde las altas cumbres con furia se despeñan en millones de destellos. Para terminar, deciros que quienes tengáis a bien leer Ciega Claridad, lo hagáis con calma, con sosiego, que disfrutéis de la lectura y a la vez os provoque, emocione, que os lleve a identificaros con lo que se dice, pero también que incite a la reflexión, a la búsqueda, que avive el deseo de meditar, de escucharnos a nosotros mismos y a los demás. Y así, sentir el poema como esa ala al borde del precipicio, levantándose como un día claro que viniera de nocturnas despedidas. En definitiva, que los poemas dejen un pozo de luz, entusiasmo, refugio, ganas de vivir en armonía con el mundo, con este mundo que tenemos un poco complicado. Y por pedir, sería para mí un privilegio que una vez leído el libro volvierais sobre mis versos de vez en cuando, como a esa última casa de la misericordia, que hoy es la poesía en palabras de Joan Margarit. Muchas gracias por vuestra atención. Pues voy a leeros algunos poemas de Ciega Claridad. Voy a leer el primer poema que da título a la primera parte, Temes Noster. Tanto das y en el brillo de otros ojos
las inquietas honduras del alma, conocerse a uno mismo es lo que importa. Al entrar a Delfos, la máxima avisaba. Después le dio la vuelta el de Tagaste. Temed noche. ¿Qué viene a decir? Conócete a ti mismo. En ese errático empeño aventuramos la existencia que pasa fugaz como un declive por seguir los estoicos postulados. Es preciso abrirse en canal y a punta de cuchillo penetrar el oculto y sacar al sol esa parte insondable del ser que nos conforma. Dale pan y agua de tus labios y abre los brazos en señal de bienvenida. Si logras amarla, la vida desafecta podría ser hermosa. Siguiente poema que voy a leer. Voy a leer un poema que se llama Luna Vieja. Quien a ti eleve el rostro, debiera horadar en tu misterio. Celestina de amantes sin estrella que se besan como peces pegados contra el fondo en el mar que con tu fuerza imantas. Dime, luna, si eres la réplica o la misma que vio a Ulises volver hasta su patria, la misma que velada vio prender a un hombre agónico de dudas aquella noche infame. Centinela de los siglos, solemne embaucadora, sospecho que tú eres la que engulle a los náufragos del mundo. Si acaso fueras, luna, la misma de antes y de ahora, vieja artera, qué vértigo mirarte. ¿Cómo llegas esta noche? ¿Desnuda o con la túnica de gala de los alumbramientos? Vamos a leer La Moabita, que es un poema en homenaje a la mujer. Desde el tiempo de los patriarcas, terminada la siega, se ha tenido por sagrado el espigueo. Solo a las mujeres muy pobres se les otorgaba el beneficio. Recoger la espiga y el grano caídos entre el rastrojo. Al atardecer, la cosecha cabía en un mandil y alcanzaba para cocer 1 o 2 panes. Yo he plantado en terreno fértil un manantial de trigo para las campesinas expicadoras que jamás tuvieron recompensa ni la suerte de Ruth, la moabita. Siguiente que voy a leer se llama Bitcoin, que es el dinero ese blanco que ahora va por ahí. Siempre llevaron los siglos de los hombres un manto púrpura cubriendo sus vergüenzas. Ahora desprecian el ropaje y se tapan con Bitcoin, que todo lo emblandece y no pesa. ¿Cómo vamos? Voy cortando ya. Voy a leer otro poema ya de la segunda parte. Vamos a leer lo que le han gustado a Julita. Vamos a leer primero, voy a leer otro que se llama Corazón tendido. No sabría decir las veces que de
dejado la puerta abierta y el corazón tendido. Y pasaste de largo, tus pisadas alejándose eran un río mudo entre la niebla y hendían como un tajo en la noche. Y vamos a leer de formación, está en la página 37, si tenéis ahí el libro. Siempre se me dieron mal las matemáticas. El álgebra era luz quebrada, duda en cuarto creciente. Variable, la geometría, un cesto colmado de cerezas. Preferida de algunos, asignatura pendiente para mí, el cálculo no entró nunca en mis cálculos. Así, los brillos y oropeles fueron a manos de los audaces. Y este que le ha gustado también a Julita mucho, que se llama Danza. Sobre un tapiz de azahar estrenan las niñas el baile de las cariocas. Cuerpos núbiles suben al cielo las manos, agitando cintas ingrávidas que al aire pintan sierpes de colores. El juego es un hechizo para estos ojos, hechos a mirar con miedo a ver. Y que esta tarde, de par en par abiertos, contemplan agradecidos la hermosa danza vespertina en las placetas de abril. Bailan las niñas, las cariocas. Y ya para terminar, voy a leer un poema en contra de la guerra. Evidentemente, yo creo que todos los que tenemos un corazón que late estamos en contra de la violencia y de la guerra, ¿no? Voy a leer, se llama Hay guerras, y este poema abarca todas las guerras, ¿vale? Hay guerras tramposas que vienen marcadas como naipes. Guerras infames que envilecen la existencia de los hombres. Hay guerras desnudas, resueltas al abrigo de la lumbre. Hay guerras obscenas que exhiben a los muertos en un circo. Guerras soterradas que llevan ejércitos tronando por la sangre. Hay guerras difusas que mueren cuando estallan en los labios. Guerras amorosas cuya estrategia no es otra que la entrega. Y hay una guerra que tengo por perdida. Tú sabes cuál. No hay armisticio. Una preciosa lectura. No sé si habrá alguien entre el público que quiera hacerte alguna pregunta, pero yo voy a aprovechar para saludar porque acaba de llegar nuestra presidenta Julia Caballero Narri, la hija de Caballero Bonar, que viene de camino unos días de visita y me alegra mucho verla porque hace tiempo que no nos veíamos. Antes hemos hablado mucho de tu padre, ¿verdad? Sí, sí, Caballero Bonar, el concepto de la poesía. Claro, ya lo verás en la grabación. Pero hemos hablado de él, reconociendo su magisterio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta apura? ¿Preguntar? La poesía es difícil preguntar, yo lo sé, es difícil cuando uno ha escuchado unos versos que le han tocado.
ponerse ahora en modo pregunta, pero si alguien tiene una curiosidad. Pues estaré encantada. Yo tengo una pregunta, no sé cómo expresarla, ¿vale? Me parece maravilloso que seas capaz de escribir un libro expresando... no entiendo si son sentimientos que vas viviendo en el momento o a lo largo de unos años y vas plasmándolo y los reúnes todos, y es que me parece maravilloso poder hacer lo que acabas de contarnos ahora mismo. No lo entiendo, eso cómo lo vas haciendo a lo largo. La poesía, la idea esta romántica de que el poeta va por una alameda, por un paseo y de pronto se le ocurre una cosa y le sale un poema, puede pasar, evidentemente, pero lo habitual es que de pronto aparece como una ráfaga, como un rapto, algo que no se sabe muy bien por dónde viene, y a partir de ahí te surge una idea que la va, normalmente se está en casa o va apuntando, y a partir de ahí va apareciendo el poema. En el poema que sale, que pone nuestra experiencia personal, no siempre, porque nosotros no podemos estar todo el día sufriendo y muertos como muchas veces dicen los poemas, y dices, no. Esto es, lo que sí es cierto es, lo que sí tiene que conseguir el poeta es que tú te identifiques con lo que se ha escrito, más que la experiencia propia. El yoísmo que antes hemos hablado tiene muy corto recorrido, porque ¿qué le puede interesar? La vida de todos hacemos lo mismo más o menos, ¿no? Pero el poeta sabe trasladar al papel, a la palabra, esa pulsión, esos sentimientos en los que casi todos coincidimos, ¿no? O con los que nos podemos sentir identificados, ¿no? Y bueno, y eso es complicado, ¿no? Es complicado porque los temas de la poesía son siempre los mismos, es el amor, es la guerra, es la muerte, es la soledad, es la alegría, es la esperanza, pero eso hay que decirlo de manera distinta, como antes ha señalado Pepa, ¿no? Hay que resignificar las palabras, darle una vuelta de tuerca o quitarle todo. Hoy día pues, se utiliza mucho el lenguaje y se desvirtúan las palabras, ¿no? De tanto utilizarlas o de mal utilizarlas, no le damos o pierden su sentido original o su pureza, ¿no? El poeta tiene que dar una vuelta, retorcer, digamos, porque muchas veces no se puede expresar, porque el poeta utiliza la misma herramienta que utilizamos todos, que es el lenguaje. Entonces, para que sea poesía tiene que tener otro vuelo, otra manera de expresarse, ¿no? Así, más o menos. No sé si te he respondido. Sí, podríamos decir que la poesía es un poco darle voz a nuestros sentimientos. La poesía tiene que ser siempre emoción. Si, como antes leíamos, decía no sé quién, uno de los poetas que me ha reseñado, decía, si la poesía no te emociona, no vale. Pero no tiene que ser todo sentimiento. La poesía tiene que ser reflexiva. Yo, desde mi punto de vista, tiene que ser pensamiento también. Tú le puedes, un lectora puede leer un poema y no tiene que identificarse. Esto lo siento yo, pues cuando me fui de viaje a no sé dónde o lo que fuera, ¿no? Me siento identificado con lo que dice la poeta, sino que también te lleve a reflexionar, a investigar, a preguntarte cosas, ¿no? A interpelarte a ti, al mundo, ¿no? Eso también, la poesía tiene la capacidad para no solamente provocar sentimientos o emociones, pero en definitiva, dices tú, ¿cómo ha caído en esto? Yo también pienso esto, yo también estoy en esta situación o en la otra, también surgieron estos mismos sentimientos. Lo que pasa es que yo no he sido capaz de ponerlo, o no soy capaz, pero aquí está reflejado lo que yo siento, ¿no? Si eso se logra,
ya estamos consiguiendo algo, ¿no? De lo que tiene como objetivo el poema o la poesía. La verdad que el concepto o la definición de poesía es tanta como poetas somos. No hay una coincidencia en qué es poesía entre uno y otro, sino que cada cual pues la define, pero en líneas generales yo creo que coincidimos todos más o menos. Sí. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Nos vamos ahora a tomar una copa por cortesía de Tabaco de Pasaje, que lo tenemos ahí, y tanto nuestra invitada autora como nuestra presentadora nos van a invitar a una tapita, ¿no? Así que hoy tenemos día de fiesta. Como no voy a ser de trabajo. Muchísimas gracias, les agradecemos el detalle con el público y como dije antes, la semana que viene tenemos más poesía femenina en voz de mujer. Tenemos a Ana Delgado, otra granadina, con Sonia Herrera. Así que si os apetece seguir escuchando un poquito de poesía y seguir reflexionando y seguir sintiendo y seguir preguntándonos e interrogándonos sobre tantas cosas, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias a todos y a todas. A ti, Pepa. Muchas gracias.